Muy buenas, este es el layout de la primera clase de este trimestre y nada, os quería enseñar al detalle el layout para que podáis apreciarlo, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar para que veáis con detalle los elementos que forman este layout. Y ahora voy a dejar por aquí el layout y os quería dar una pequeña explicación antes de meterme ya en lo que es la explicación de la clase. Bueno, para esta clase y en general para todas las clases, lo que quiero que trabajemos y lo que quiero que tengamos claro es que, bueno, yo voy a daros técnicas de composición y os voy a dar ideas, pero bueno, en el Scrap no hay una escuela de scrapbooking y normalmente las técnicas de composición que utilizamos no es que sean propias del Scrap, sino que las utilizamos de otras disciplinas como el diseño o la fotografía y las adaptamos. De hecho, por ejemplo, en diseño se pueden aplicar la teoría de la Gestalt, que explica por qué se colocan las cosas de una forma. De hecho, la teoría de la Gestalt yo la utilicé para explicar algunos layouts en un trimestre, ¿vale? El caso, que aparte de las cosas de composición que puedo hablar de simetría, triángulo visual, etc., lo que quiero es que veamos los layouts como un elemento en el que esto es el espacio, ¿vale? Nosotros tenemos un espacio, en este caso yo lo tengo de 12 por 12 pulgadas, cada una lo tiene del tamaño que utilice, porque a lo mejor en tu caso los quieres hacer de 9 por 12 pulgadas. Y lo que tiene que quedar claro es que yo voy a dar ciertas explicaciones porque, por ejemplo, aquí no hay ningún elemento, ¿vale? Entonces, si aquí no hay ningún elemento, cuando yo reproduzca en casa mi layout, aquí no voy a poner ningún elemento. Pero si, por ejemplo, en mi layout, en este que tenemos de ejemplo, yo tengo aquí un elemento circular o aquí, por ejemplo, tengo un elemento, en el layout que yo reproduzca, justo aquí tengo que poner un elemento. No quiere decir que tenga que ser un lacre o justo una estrella, no, pero si aquí hay algo, tengo que poner algo en mi proyecto, ¿vale? Si aquí he respetado que hay espacio en blanco, en el que yo haga en casa, tengo que respetar que haya espacio en blanco, ¿vale? Entonces, quiero que veamos de esta forma las clases porque creo que nos va a ayudar mucho. Sé que es algo que a lo mejor es un poco obvio, pero es de si yo aquí tengo texto, voy a intentar poner texto, ¿vale? Si yo aquí he puesto elementos, voy a intentar que en esa zona haya elementos. Y vaya, aquí no hay nada ni aquí ni aquí. Voy a respetar esas imágenes. ¿Por qué? Y dirás, bueno, Violeta, pero es que tú has dejado ahí y no me estás explicando por qué aquí no has puesto nada. Yo voy a intentar de explicaros por qué en ciertas zonas no pongo elementos. Y también deciros que una de las formas que tenemos de aprender las personas es por repetición. Entonces, si yo lo que hago es calcar dónde están las cosas, a la hora de que yo me siente a hacer un layout que no tenga uno de base, ya voy a tener conceptos que puedo volver a aplicar, ¿vale? Por ejemplo, os pongo esto de ejemplo. Aquí vamos a trabajar que yo he cortado una tira de papel. De la tira de papel que tiene un estampado, yo he recortado el estampado y justo donde iban esos elementos he puesto el estampado con volumen, ¿vale? Pues dices, ay, puede parecer como una chorradilla o que no es algo muy... Dices, pues bueno, lo hago y sin más, ya. Pero a lo mejor el próximo día tú te pones a hacer un layout en casa y tú has utilizado esto de recortar elementos y lo puedes volver a hacer en el layout que tú hagas en casa, ¿vale? Esa es la idea, que luego esas ideas que yo os muestre las podáis reflejar o repetir en vuestros layouts, ¿vale? Eso es de lo que se trata estas clases.
Vale, dicho esto, también os quería comentar que, bueno, que el objetivo de este trimestre en estas clases, aparte de esto que os he contado del espacio, de que os voy a hablar de técnicas de composición, en esta ocasión lo que me gustaría es que fuésemos un poco, nos esforzásemos a la hora de que no fuésemos a lo fácil, ¿vale? Que, por ejemplo, los elementos, yo todos los elementos que puedo utilizar puedo coger unas pegatinas, puedo coger unos die-cut y eso es como ir a lo fácil entre comillas. Yo aquí tengo die-cut. A lo que me refiero es que a veces, por ejemplo, no usamos un sello, no usamos un troquel porque al final da mucha pereza a lo mejor sacar la máquina o cosas así. Pero yo lo que quería es que en este trimestre os animáis y que uno de los objetivos sea sacar partido a esos materiales que tenemos. Por ejemplo, yo he usado lacres y no tiene por qué tener lacres, pero a lo mejor tienes 3 sellos circulares que puedes estampar y recortar para hacer este elemento decorativo, ¿vale? Entonces, es de... Violeta no ha usado sellos, pero yo sé que tengo unos sellos con el que puedo realizar esta composición. Voy a intentar hacer eso, ¿vale? Lo que quiero es que saquemos partido a nuestros materiales, que a veces por pereza pues no usamos las cositas o no le dedicamos tiempo. ¿Por qué os digo esto? Porque yo con el tiempo de las scraperas que yo más admiro me he dado cuenta que los layouts que más me gustan son, cuando los veo al detalle, son los que tienen como más cositas que son hechas a mano, ¿vale? Que eso a veces pues supone un trabajo extra, pero que merece la pena. De hecho, os voy a enseñar un layout de las otras clases, un detallito, para que veáis que hay una cosa, un elemento que he puesto que me ha llevado un tiempo. Voy a enseñaroslo. Mirad, aquí tengo este layout en el que este elemento de aquí me ha llevado bastante tiempo elaborarlo, ¿vale? Es un troquel que lo he tenido que troquelar en 3 piezas distintas, una en corcho, una en blanco y otra en papel estampado para hacer esta pieza. Esto me llevó como 30 minutos hacer esta pieza de aquí. Pero merece la pena, es muy bonito y a lo mejor esto lo podía haber solucionado con un abecedario y pegatinas. Pero esto le da un valor añadido. Entonces el objetivo es que en nuestro layout de este trimestre pues le demos un valor añadido haciendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay elementos de mi layout que por ejemplo son chipboard, die-cut, vellum, pero todas estas estrellitas que veis por aquí, todo esto lo he troquelado, no son elementos que tuviese yo. O por ejemplo, los títulos también son troqueles que de hecho he troquelado doble para que tengan más volumen. Es una forma como un objetivo que creo que más estando en clases de avanzado, que se supone que ya tenéis una base, hay que rizar el rizo. ¿Vale? Eso como que os quería dejar claro lo de que cuando reproduzcáis, si aquí hay elementos, tenéis que poner elementos, y el hecho de vamos a intentar esforzarnos a la hora de construir nuestros layouts, ¿vale? En esta ocasión la explicación va a ser un poquito más larga de lo habitual, pero creo que merecía la pena hacer hincapié en estas cosas que os quería comentar, ¿vale? Dicho esto, os voy a ir explicando este layout, ¿vale? Bueno, pues este layout lo que he querido hacer es trabajar con el espacio en blanco. Si os fijáis, tiene todo un perímetro de espacio en blanco, y en el centro del proyecto es donde está la composición, ¿vale? Si os fijáis, lo he intentado hacer lo más centrada posible. Lo que he hecho ha sido recortar un cuadrado de acetato. Podríais sustituirlo por ejemplo por vellum o con un papel de textura, de 16,5 por 16,5 aproximadamente, y luego una cartulina blanca como de 15 por 15, ¿vale? Más o menos 15 por 15 estaría bien. Y ahí lo que he hecho ha sido colocar una tira de papel
decorado, que de ese papel decorado, lo que os digo, he recortado cositas que me han servido como adorno, tanto para esta zona, que justo aquí había un muñeco de nieve, entonces lo que he hecho ha sido recortarlo y lo he puesto con volumen. Esta tira mide 7 por 12 centímetros y medio aproximadamente, ¿vale? Esta sería la tira, entonces tenemos el acetato, el papel blanco, una tira de papel decorado y luego, para darle textura y volumen, yo he doblado aquí un trocito de papel, no llega a ser ni velum, es papel como de este del que te viene cuando compras algún paquete, alguna cosa, ¿vale? Y te viene envuelto con este tipo de papel. Esto, por ejemplo, lo podríais sustituir por un trocito de tela, por acetato. Esto es para darle volumen. Sale por aquí la pieza. Es que daros una medida de esto no tiene sentido porque la pieza es irregular, ¿vale? Pues sale por aquí y por aquí. Y le da esa textura. Si os fijáis por aquí no está ni pegado para darle volumen. Vale, tenemos nuestras piezas, nuestro papel de textura y luego tenemos la fotografía. En estos layouts las fotografías son en blanco y negro, pero si vosotros vais a utilizar fotografías a color, si tenéis una fotografía donde los colores que destacan son el naranja y el azul, pues tenéis que pensar que los adornos que vayáis a poner son en naranja y en azul, ¿vale? Entonces he colocado las fotografías. En esta ocasión, si os fijáis, no tiene la misma distancia aquí y aquí. Luego esto no me gustó mucho como quedó, pero ya estaba hecho. Esto me hubiera gustado más que hubiera quedado centrado. Estas fotografías en el centro y que la distancia de aquí y aquí fuese la misma. Pero esto estaba hecho y ya no lo podía cambiar, así se quedó. Entonces las fotografías como que están más apoyadas, eso sí, en el trocito de papel, ¿vale? Luego, ¿qué más? Aquí he puesto diferentes palabras, que a lo mejor vosotros no tenéis este tipo de fotografía y aquí no os pega poner palabras, pero si os fijáis siempre cuando pongo palabras las apoyo en la parte inferior de la fotografía o como mucho en la parte superior, pero siempre uso las líneas de la fotografía, o sea el perímetro es lo que me va a marcar. Yo lo puedo poner en cualquier lado de la fotografía en el perímetro, nunca lo pondría como en la esquina, siempre como usando esas líneas propias de la fotografía, ¿vale? Entonces tenemos esto como un adorno, pero luego el adorno principal, el peso está en la parte inferior del proyecto, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Lo que tenéis que hacer es en esta zona centrar más o menos la decoración. Yo aquí tengo lo que esto sería como el título principal y en esa parte he puesto diferentes elementos. También deciros que aparte veis que también he usado otra vez el muñequito de nieve, tenéis que fijaros que hay un elemento que se repite. Si os fijáis tengo 3 lacres, 1, 2 y 3. Es más o menos un triángulo visual. ¿El triángulo visual qué significa? Que pongo 3 elementos en 3 sitios, pero que son el mismo elemento, ¿vale? Aunque no sea el mismo color, pero veis que es la misma composición, o sea, que es el mismo material, etcétera, ¿vale? Por eso hay 3. Y si yo dibujo un triángulo imaginario, o sea, si dibujo una línea imaginaria de estos elementos, me llevan de uno a otro, ¿vale? Y eso hace que me centre la atención. Os voy a enseñar otro layout donde el triángulo visual es más evidente, que es en el layout de la próxima clase. Si os fijáis, aquí tengo 3 estrellas que si dibujo una línea imaginaria se ve clarísimo que hay un triángulo y eso hace que nosotros centremos la atención en lo que hay dentro de ese triángulo, ¿vale? Que sería esta zona de aquí. Entonces aquí es más sutil, pero tendríamos que buscar 3 elementos para hacer ese triángulo visual, ¿vale? Tenemos nuestras fotos, tenemos nuestra zona inferior con el título que va acompañado de un montón de adornos que he combinado, cosas que he troquelado tal con elementos que ya tenía. Y luego aprovechando la línea que me marca aquí y que justo aquí no tengo nada, que es el vacío, aprovechando esta línea he hecho este conjunto decorativo, ¿vale? Con el lacre de nuevo y he puesto varios elementos que como veis se montan unos encima de otro para generar ese conjunto, pero uso como base esta línea que
que tiene el cuadrado, ¿vale? Entonces, como resumen, para este layout lo que vamos a hacer es trabajar, que vamos a dejar espacios en blanco. Vamos a centrar nuestro proyecto que esté en el centro y vamos a utilizar un cuadrado de base de acetato o algún papel especial, el papel blanco, nuestras fotografías con diferentes elementos, por ejemplo esto para dar textura, la base de aquí que es el título con toda la decoración y esto por último, ¿vale? Os recuerdo que lo que se trata es que intentemos, el objetivo es que trabajemos con otros elementos, que juguemos o busquemos cómo puedo hacer yo esto con el material que tengo y que si yo aquí no tengo nada, no tengo que poner nada. Sí que es importante deciros que a lo mejor por vuestra colocación de la fotografía, imaginaros que vuestra fotografía os queda mejor aquí. Y el espacio en blanco, entonces esta tira la pondríamos a este lado y el espacio en blanco os quedaría en este lado. Pues entonces este conjunto lo pondríamos en este lado, ¿vale? Eso es importante. Aquí está porque está el espacio en blanco. Por eso he hecho este conjunto en este lado, ¿vale? Así que nada, espero que este trimestre aprendáis muchas cositas. Sé que es un poco una explicación diferente o que las explicaciones van a ser un poquito más largas, pero me gustaría que con esto seáis más autónomas y tengáis muchas más ideas a la hora de poneros a trabajar, ¿vale? También deciros que cuando utilizamos fotos pequeñas, si os fijáis, no utilizo elementos muy grandes. Esto es lo más grande que vais a poder encontrar en el proyecto, pero los adornos que tenéis que buscar son chiquititos. Esto mide más o menos como 2,5 centímetros, esto 3 centímetros, son cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque si estoy utilizando cosas pequeñas, los elementos decorativos que voy a poner no pueden superar como el tamaño de la fotografía. ¿Por qué? Porque si no, pierdo el enfoque en la fotografía. Yo lo que quiero es que destaque la fotografía. Por eso los elementos no son más grandes que las fotos. Y si son más grandes, como que son estos que están apartados, ¿vale? Todo es como más chiquitito. Lo que tenéis que hacer son grupos de cosas chiquititas. Si en este caso tuviésemos una fotografía más grande, sí que nos daría pie a que nuestros elementos fuesen más grandes. Pero como nuestras fotos son chiquititas, lo que tengo que hacer es buscar elementos chiquititos. Eso es importante, ¿vale? Así que nada, lo dicho, que espero que con todas estas cosas os sirva tanto si habéis venido a la clase como si no habéis podido asistir. Y que podáis reproducir este layout. Además os animo a que reproduzcáis layout de scraperas que os gusten para ir practicando. Así que nada, un besito y nada, que nos vemos pronto. ¡Chao!